Hola, me da mucho gusto que te estés conectando a esta serie donde estamos estudiando las parábolas de Jesús. Creo sin lugar a dudas que vamos a aprender mucho. Jesús nos enseña principios espirituales muy importantes para nuestra vida cristiana. En esta lección número 8 estudiaremos la parábola de los dos deudores. Te voy a pedir por favor que leas el pasaje de Mateo 18, versículos 23 al 35. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que nos hable. Señor, gracias por este día, gracias por cada persona, cada hermano que está conectándose para escuchar más de tu palabra. Yo te pido que hables a nuestra vida, que por medio de esta parábola confrontes nuestro corazón y nos ayudes a aprender acerca del perdón. Que esta lección sea de bendición para cada persona, para cada corazón. Danos un oído atento para recibir tu mensaje, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La historia de los dos deudores nos habla de un rey que decide de manera imprevista ajustar cuentas con sus siervos, posiblemente funcionarios de su gobierno. Y dentro de los siervos le traen un hombre que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Es difícil poder comprender este término 10,000 talentos, pero era un asunto muy grave. Un talento representaba muchísimo dinero, equivalía a unos 6,000 denarios. Un denario era el salario diario de un jornalero. Un denario era lo que ganaba un jornalero. Un denario era el salario mínimo de una persona, por así decirlo. Un denario. Ahora, un talento equivalía a 6,000 denarios. 6,000 días tenía que trabajar un jornalero para ganar, para reunir un talento. Trabajando 6 días a la semana, esto implicaría 19 años de trabajo para juntar un talento. Ahora, sin que gastara nada, o sea, si ganaba su denario al día y lo enterraba y no lo usaba para nada, que comiera de otra cosa, ¿no? 19 años. Imagínate, no sé cuál sea tu salario, pero imagínate juntar el efectivo de 20 años de trabajo. 20 años de tu salario. ¿Cuánto sería en dinero? Aunque ganes el salario mínimo, ya por 20 años es un dineral. Y eso es un talento. Este siervo debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Estamos hablando de miles de millones de dólares lo que debía este siervo. Una cifra astronómica, una cifra que escapa de nuestra mente. Estaba endeudadísimo este hombre. ¿Cómo se endeudó? No lo sabemos. Simplemente el rey le pide cuentas. Este hombre no tenía cómo pagar y muy posiblemente iba a terminar vendido como esclavo. Esta era una práctica común en el mundo antiguo. Cuando una persona pedía dinero, no lo podía pagar, entonces él y su familia eran vendidos como esclavos para de alguna manera resarcir la deuda económica. Cuando el hombre entiende que está tan endeudado y que no tiene cómo pagar, lo único que le queda es postrarse, arrodillarse ante el rey y le dice: ten paciencia conmigo. Por favor, ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Algo imposible, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pagar tantísimo dinero? ¿Cómo vas a pagar esta cifra astronómica? ¿Cómo le vas a hacer? Yo te lo voy a pagar. ¿Y sabes qué pasó? Cuando el rey ve a este hombre suplicándole misericordia, el rey le perdona la deuda. Nota esto, no le dijo: está bien,
te voy a dar 1 año, te voy a dar 5 años para que pagues la deuda. No, te la perdono, no me debes nada. Ya no me debes estos 10,000 talentos, ya no me debes estos miles de millones de dólares. Te los perdono. ¡Wow! ¡Wow! Esta es una muestra de gracia y misericordia impresionante del Rey. ¿Qué hace el siervo entonces? Se levanta y en el camino encuentra a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, equivalente al salario de 100 días. No es una suma insignificante. El salario de 3 meses de tu trabajo es una cifra importante, pero comparada con los 10,000 talentos, era insignificante, ¿no? No hay manera de comparar el salario de 100 días con el salario de 19 años multiplicado por 10,000. A él le habían perdonado 10,000 talentos. Él tenía que perdonar 100 denarios. Cuando ve al hombre, entonces lo toma del cuello, lo empieza a agredir, lo empieza a amedrentar. Me imagino que lo azota contra la pared, que lo amenaza con un puño y que le dice: págame lo que me debes. Págame mis 100 denarios. Págame mis 100 denarios. Y el siervo se postra y le dice: ¿sabes qué? No lo tengo. No tengo los 100 denarios conmigo. Ten paciencia. Yo te los voy a pagar. Te prometo que te los voy a pagar. Tenme paciencia. Qué interesante. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Fueron las mismas palabras que él había usado para pedirle al rey que lo ayudara con los 10,000 talentos. Esta súplica debería haberle movido el corazón, pero lejos de eso, le dice a los guardias: echen a este hombre en la cárcel hasta que me pague mis 100 denarios. Hendrickson menciona que la pequeñez de la deuda no permitía venderlo como esclavo. No era una deuda tan grande, eran 100 denarios. No se podía vender como esclavo, pero sí se le podía sentenciar a la cárcel y obligarlo a trabajos forzados hasta que pagara la deuda. ¿Qué piensas de la actitud de este siervo cruel y despiadado? ¿Qué te hace sentir? Comenten, por favor. La actitud de este hombre nos indigna, se nos hace algo despreciable. Y ¿sabes? Este acto provocó esos sentimientos en otras personas que vieron la situación. Vieron al rey perdonándole 10,000 talentos y vieron al hombre no perdonando 100 denarios. Y se sintieron tan tristes, tan desilusionados, que fueron a contarle al rey: ¿sabes qué, rey? Pasó esto. Y el rey manda llamar al hombre y lo reprende durísimamente. Malvado, yo te perdoné toda esa deuda impresionante porque me lo rogaste. Yo te perdoné miles de millones porque me lo perdonaste. ¿Por qué tú no tuviste el corazón, la compasión para perdonar a tu compañero como yo te la tuve a ti? ¿Por qué no perdonaste así como yo te perdoné? Lo menos que se esperaba de él era gratitud, misericordia, pero no la tuvo. Y sabes, como no tuvo misericordia, enfrentó castigo. Como castigo fue entregado ahora sí a los verdugos. Ese perdón que había recibido quedó anulado. Ahora tenía que pagar. Fue vendido a los verdugos. Los verdugos eran funcionarios de la cárcel. No solamente se limitaban a cuidar a los reclusos para que no se escaparan. La palabra verdugos nos hace pensar en personas que maltratan, que golpean, que torturan. Y era lo que hacían. Torturaban a los
prisioneros, los golpeaban, los maltrataran, hasta que terminaran de pagar la deuda. Ahora yo te pregunto, ¿cómo va a pagar un hombre en la cárcel sin poder trabajar miles de millones de dólares? ¿Cómo? Queda esta expectativa, ¿no? O sea, este castigo no va a tener fin, se va a quedar ahí toda la vida porque no hay como pague 10,000 talentos. Queda la sombría expectativa de un castigo sin final. Esa es la historia, esa es la parábola que contó Jesús. ¿Cuál es su aplicación? Debemos notar que previamente Pedro le había preguntado a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Para entender esto, el comentario NBI nos menciona que el judaísmo entendía que quienes pecaban se arrepentían, pero volvían a caer en lo mismo, posiblemente no se habían arrepentido. La persona que pecaba decía me arrepiento, pero volvía otra vez a caer en lo mismo, decían no se ha arrepentido de verdad. Si un hombre comete una transgresión, si un hombre te ofende, si un hombre peca, la primera, la segunda, quizás la tercera vez se le puede perdonar, pero la cuarta ya no. Eso era lo que enseñaba el judaísmo. Por eso Pedro se siente muy bueno, ¿no? Cuando dice, Señor, hasta 7, ya no 1, 2, 3 o 4, dice, me voy hasta 7. Y Jesús lo voltea a ver y le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, no solamente es un número, no se trata de multiplicar 70 por 7 y decir 490 veces tengo que perdonar a mi prójimo, no. El número 7 habla de plenitud. Multiplicado por 70, lo que está queriendo Jesús es decir, perdónalo las veces que sea necesario. Perdónalo plenamente, perdónalo siempre. Y acto seguido Jesús cuenta la parábola. Y cuando termina de contar la historia con este siervo que es condenado al castigo eterno porque no perdonó, dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Queda claro entonces que Dios es el Rey y nosotros somos los siervos. Fíjate que nosotros también habíamos contraído una deuda imposible de pagar por todos los pecados cometidos contra Dios. No habíamos hecho 10,000 pecados, déjame decirte, habíamos hecho millones de pecados contra Dios tú y yo. Hemos pecado cada día, pecamos tantas veces, cada día le fallamos tanto a Dios, grandes, pequeños, a veces nosotros catalogamos pecados grandes, pequeños, a final de cuentas son pecados y tantas fallas delante de Dios. Era una deuda que no podíamos pagar. Y la paga del pecado o el castigo por el pecado es la muerte, dice Romanos. Estábamos en un problema grave. Pero un día, así como el hombre, llegamos ante Jesús y le dijimos, perdóname. ¿Recuerdas ese día que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Cuando le dijiste, perdóname mis pecados. ¿Y sabes qué? Dios, por su infinita gracia y por su gran amor, te perdonó. Dios nos concede el perdón absoluto por medio del sacrificio de Cristo. Nuestros pecados son perdonados. Dice la Biblia que son arrojados en lo profundo del mar. Dice Colosenses que el acta que tenía todos nuestros pecados fue clavada en la cruz. Jesucristo pagó por tus pecados y por los míos, y somos declarados justos delante de Él cuando creemos en el Evangelio, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Pero sabes, la historia nos enseña que nosotros que hemos sido perdonados de una deuda tan grande, en gratitud a Dios por su perdón y siendo conscientes de nuestro propio perdón, también debemos ser capaces de perdonar las pequeñas ofensas que nuestro prójimo puede hacernos alguna vez. No solamente 7,
sino todas las que sean necesarias. Y no quiero minimizar, porque sé que a veces las personas pueden lastimarnos profundamente, pero que comparado con el perdón de Dios por nuestros pecados, comparado con la muerte de Cristo en la cruz, son pequeños. Por eso tenemos que perdonar, porque entendemos que a nosotros se nos ha perdonado mucho más. Pero sabes que en caso de no perdonar, en caso de decir yo no quiero perdonar porque me hirió, porque me lastimó, porque me dijo, entonces a nosotros tampoco se nos perdonará. Esto nos enseña lo serio del perdón. Demuestra cómo la dureza de nuestro corazón, la inmisericordia de nuestro corazón cierra puertas, cierra canales de comunicación, de comunión y santificación entre Dios y su pueblo. No es Dios, soy yo, es la dureza de mi corazón, es el rencor de mi corazón el que me aparta de Dios, el que me separa de Dios, el que le dice a Dios, ¿sabes qué? No quiero perdonar. Y nos cierra las puertas a nosotros al perdón. ¿Qué historia tan fuerte respecto a la importancia del perdón? ¿Cómo la aplicamos a nuestra vida? Creo que la aplicación principal es muy clara y obvia. Tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden. Así de fácil. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden porque Dios me perdonó a mí. Esa es la aplicación. Pero esto no es nada sencillo, no es nada fácil. Así es que quiero hablarte de algunos principios bíblicos importantes que deberíamos recordar a fin de poder dar este paso y perdonar a los demás. Primero, tengo que tener claro que Dios me ha perdonado a mí. Todo nace de esta conciencia, de esta gratitud, de que yo he sido perdonado. Yo estaba endeudado con Dios, pero recibí su perdón por gracia. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo había pecado, pero por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús fui perdonado. Es lo primero que tengo que tener claro. Dios me perdonó. Pero ya que Dios me perdonó, tengo que dar de gracia lo que de gracia recibí. El perdón generoso de Dios debe provocar en mí gratitud hacia Dios, manifestada en amor y perdón y gracia hacia el prójimo. Esta gracia de Dios produce gratitud en mi corazón, gratitud a Dios, pero mi gratitud a Dios también se refleja en mi trato con el prójimo. Colosenses 3:13 dice: sopórtense los unos a los otros y perdónense unos a otros. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Da de gracia lo que has recibido. Así como Cristo te perdonó gratuitamente, así tú perdona al que te ofende. También tengo que entender que la falta de perdón me afecta a mí. Si yo guardo rencor por una ofensa, si yo mantengo el rencor en mi corazón y digo, a mí nadie me la va a volver a hacer, yo no te perdono. Si yo guardo rencor, estoy afectándome a mí mismo, estoy afectando mi salud. El rencor que te amarga el alma, que te enferma el cuerpo, pero también pongo una barrera en mi relación con Dios. Salmos 37:8 dice lo siguiente: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira, desecha el enojo, ya déjalo ir, te estás lastimando tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en tu relación con Dios. Quiero que platiquen como grupo de vida y comenten, ¿por qué crees que la falta de perdón nos afecta a nosotros mismos? Comenten.
Cuarto principio bíblico respecto al perdón es que es un mandato de Dios. No se trata de sentir perdonar, es que no siento perdonar. Se trata de obedecer a Dios. No se trata de emociones y sentimientos, porque sí, posiblemente no sientas perdonar, pero se trata de obedecer a nuestro Señor y Dios. Lucas 6:37 dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Es una orden, es un imperativo, es un mandamiento. Dios te manda perdonar. Es un mandamiento de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. La obediencia no es fácil, pero la Biblia nos enseña que la obediencia trae bendición. Cuando tú perdonas, estás trayendo bendición a tu vida. Obedezcamos a Dios. Número 5, Dios nos da la fuerza para obedecerle. No es fácil perdonar. Sé que cuando alguien nos lastima en el corazón, nos duele y no es fácil. No es como que en un momento dado decir, sí te perdono y ya. No, ese cuesta trabajo, pero no estamos solos. El Espíritu Santo que habita en nuestro corazón está para ayudarnos. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que Dios nos da como cristianos. Y sabes, a veces pensamos que es el poder de Dios para hablar en lenguas, el poder de Dios para danzar, pero no, el Espíritu Santo es poder de Dios para hacer lo que no podríamos hacer en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo es poder de Dios para la vida cristiana, poder de Dios para poder ser santos en un mundo pecador, poder de Dios para dejar vicios, poder de Dios para ser mejores padres, poder de Dios para perdonar. El Espíritu Santo que habita en tu corazón es poder de Dios en tu vida. El Espíritu Santo es tu consolador, tu ayudador para que puedas perdonar. No es fácil, pero puedes decirle, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar. Y la tercera pregunta, que no es para comentar en grupo, sino es algo muy personal. ¿Hay alguna situación, hay alguna persona que necesitas hoy perdonar? Dios te está confrontando, Dios te está hablando acerca de perdonar a alguien. No se trata de emoción, se trata de obediencia, se trata de entender que yo he sido perdonado, se trata de entender que así como Cristo me perdonó, yo lo voy a hacer y que el Espíritu Santo me ayuda. Quiero terminar haciendo una oración. Y en esta oración aprovecha para perdonar, para poner en práctica lo que Jesús nos llama en esta parábola de los dos deudores. Señor, esta parábola tiene una lección espiritual impresionante respecto al perdón. Nos recuerda que nosotros hemos sido perdonados. Nuestra deuda contigo era imposible de pagar, tantos pecados, tantas fallas y equivocaciones. Habíamos ofendido tu santidad y tu nombre. La paga y el castigo por nuestros pecados era la muerte y el castigo eterno. Pero por tu gracia y por tu amor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados. Hemos recibido de ti tu perdón, perdón completo. Esos pecados ya no existen, han sido sepultados en el mar. Pero ese perdón divino debe motivarnos, llamarnos, impulsarnos a perdonar. Y a veces las personas nos ofenden.
A veces las personas nos lastiman. A veces personas cercanas como nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos nos lastiman. Pero somos llamados a perdonar. Yo te pido, Señor, que trates con cada persona que está escuchando esta clase. Que seas tú el que les llames. Que seas tú el que confrontes y trates con su corazón. Hazles ver la necesidad que tenemos de perdonar. Y aquellos que hoy están respondiendo en obediencia a ti, entendiendo que no se trata de si lo siento o no, sino se trata de obedecer el mandamiento de perdonar de Dios. Te pido que les des la fuerza. Espíritu Santo, dales la fuerza para dejar ir la ira, para perdonar de corazón. Que el día de hoy, Señor, haya perdón genuino y sincero hacia aquellos que los han lastimado y ofendido. Y que junto con ese perdón que ellos están otorgando, haya descanso para sus almas. Nosotros perdonamos a otros porque Cristo nos perdonó a nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias, Dios, por tu perdón, y que siempre recordemos la importancia de perdonar a los que nos ofenden hasta 70 veces 7. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.